Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pamela Márquez y soy miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la tercera edición del Foro de la Red de Investigadores en Diseño, que se realiza los días martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 1 de marzo de 2024. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total son 37 comisiones con 320 ponencias de docentes, académicos, profesionales de 23 países que presentan y comparten sus investigaciones y producciones, sus reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1.000 miembros adheridos, instituciones y personas, y es coordinado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero se presenta cada expositor y al final se abre un espacio para preguntas, tanto de expositores como las que realiza el público mediante el chat. Las comisiones del foro se graban y están disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril. Esta comisión titulada Diseño y Comunicación es la que vamos a hacer el día de hoy y vamos a comenzar con la presentación de Graciela Padilla, que se encuentra en España. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de saludaros y de volver a compartir este tiempo en este espacio. Ya tuve el honor de participar en la edición pasada, fue una experiencia muy buena y bueno, el nivel de estos días pues es igual o mejor. En esta ocasión vengo a hablar de un proyecto I+D de trazabilidad, transparencia y acceso a la información. Lo estamos acabando ya este año, acaba el 31 de diciembre y es una acción financiada por la Comunidad de Madrid y gestionada por la Universidad Complutense de Madrid. Contamos con esta financiación de alrededor de 44.000 euros y bueno, los hemos empleado entre 2022 y 2024. Es un proyecto coordinado entre profesorado de España, Portugal y Reino Unido y hemos estudiado y estamos estudiando la trazabilidad de la información europea para combatir la desinformación. ¿Por qué nos pusimos a estudiar esto? Pues porque los organismos europeos han probado y han propuesto distintas iniciativas, pero nunca pasan a ser directivas, nunca pasan a ser obligaciones. Entonces, por experiencia, además somos muchos profesores de ética y de ontología de comunicación, sabemos que cuando esas recomendaciones no pasan a ser obligaciones, pues no se les hace mucho caso. Asimismo, en los 3 países en los que participamos, vemos que las redes sociales suben en el número de uso, en el tiempo que le dedicamos y, por supuesto, también en el número de noticias que leemos en ellas. Eso hace que las personas dejen de valorar la opción de suscribirse a ciertos medios de comunicación, a tener esas suscripciones premium o, lo que es más triste todavía, a no comprar ya ningún periódico en papel. Por si les suena raro, recordarles que en España, por ejemplo, tenemos muchísimos periódicos, pero apenas 3 están completamente en abierto. Para todos los demás hay que tener una suscripción de pago. Creemos que ese problema de entrada que supone ese pago de una suscripción o de un periódico disminuye la alfabetización mediática, disminuye el acceso a la información y a la vez el público se vuelve menos exigente, desconoce la trazabilidad y los medios se acomodan y no se ven obligados a hablar, a decir, a confesar de dónde viene su información, que eso sería precisamente la trazabilidad. Como parte de nuestro proyecto también, como fin último, queremos acabar con el libro que estamos terminando, una guía y materiales formativos para periodistas y estudiantes de periodismo, explicando qué es la trazabilidad y su importancia. Por si no lo conocen, este término no les suena, decir que la trazabilidad de la información es un concepto que conocemos ya muchísimo porque estamos muy familiarizados con la trazabilidad
en productos de alimentación y de consumo. Es ese código único que nos permite saber de dónde viene un producto, de qué fábrica, de qué día, en qué hora fue fabricado. Pues es una exigencia que se le hace también a la información para saber quién la ha conseguido, dónde, cómo, cuándo. Que se acabe esta típica expresión que leemos tanto según fuentes consultadas. Sí, pero ¿quiénes son esas fuentes? ¿Qué intereses hay detrás? Entonces hemos estudiado todas las experiencias que hay en estos 3 países, el mapa de transparencia del diario público en España, la plataforma Libertad de Expresión de Trust Project, las iniciativas de Reporteros Sin Fronteras con los que organizaremos una jornada en el mes de mayo y, en definitiva, si las noticias de pago perjudican al público por los problemas económicos que son mucho mayores después de la crisis de la COVID-19. ¿Cuáles han sido las recomendaciones de las instituciones europeas que están muy relacionadas con el diseño, con la legibilidad, con la experiencia del usuario? Pues invertir en herramientas digitales, en análisis de datos, evaluar el alcance y el impacto de la desinformación, dar una respuesta coordinada también desde el sector privado, como decía, que los medios digan de dónde viene su información, que digan también cuando una información en realidad es publicidad y ha sido pagada por el mismo protagonista de esa información. Y también que los medios de comunicación cuenten cada vez más con esas organizaciones independientes como las que acabo de citar, que se ofrecen con herramientas para estos periódicos donde muestran esa verificación y todos esos datos de trazabilidad que puede tener el lector. Si les interesa, les invito a conocer la iniciativa Facts Matter de la Comisión Europea, donde incide muchísimo en los problemas de esta desinformación, sobre todo cuando se tiene la intención de engañar o de asegurar ganancias. Esto es muy importante, porque siempre nos solemos quedar en el daño público, pero hay muchísimas otras desinformaciones que no dañan a nadie o a ningún partido político, pero son muy poco transparentes y confunden al público. También creemos que hay que promover la diversidad de la información, que los periodistas se muevan más de sus puestos de trabajo, que no todas las informaciones sean de agencia y que defiendan la calidad de su información frente a la misma información que puede estar dando otro medio con esos indicadores de trazabilidad o trustmark. ¿Qué soluciones estamos viendo que son requeridas? Pues además de poner la responsabilidad en los medios de comunicación, también creemos que es vital la concienciación en los usuarios, que conozcan sus medios, que conozcan los tipos de información, que sepan lo que es la trazabilidad, que cooperen las instituciones públicas, que los fact-checkers no sean solo una moda puntual que se dé, por ejemplo, en campañas electorales, que es lo que vivimos, y que estos indicadores no sean ni un castigo ni una obligación, sino que sea algo que quiera vender el medio de comunicación como un momento más, un elemento más de calidad. Si les interesan también, pueden buscar en internet estas otras herramientas que son las que más hemos trabajado o más hemos investigado. ¿Y qué garantiza la trazabilidad en el diseño de la información, en el diseño de los medios? Pues la precisión y la calidad de los datos, su origen y también algo que nos interesa mucho, saber cuántas veces se ha editado la noticia, si han cambiado esos datos. También que se avance en esta directiva europea de obligado cumplimiento. Bueno, la verdad es que en estos 4 años hemos visto que está un poco parado. Detectar la manipulación y el acceso a los datos, súper importante cuando estamos hablando de salud, de seguridad, de gestión financiera. Y también que el público sepa cómo fluye la información, como les decía, de dónde viene, para qué sirve, qué intereses tienen los protagonistas. En definitiva, que esa información les sirva para correlacionar, para formarse una conciencia, para tomar decisiones de manera informada y completa.
Y creo que me he ajustado bien al tiempo, he ido un poquito rápido, me perdonan, pero bueno, si quieren saber más, les dejo aquí las últimas publicaciones del equipo donde hablamos más de trazabilidad y de desinformación. Muchísimas gracias. Graciela, estuviste perfecta con el tiempo, así que muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar a la siguiente expositora del día de hoy, que es Karina Aguilar, que se encuentra desde México. Bienvenida, Karina. ¿Sí me escucha? Sí, Perfecto. Muy bien, ya vemos la presentación. perfecto. Muchas gracias a la Universidad de Palermo. Mi nombre es Nora Aguilar y también comparto esta investigación con Adela Salinas, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les voy a platicar parte del proceso de esta investigación. Son las bibliografías de las licenciaturas de diseño en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, vamos a hablar de hegemonía, colonialidad y género en los saberes. Y bueno, como institución educativa, la Universidad Iberoamericana pues está dentro de todos estos sistemas de educación, ¿no? Y México está dentro de la OCDE y de la ONU, etcétera. Y bueno, uno de los planteamientos importantes pues es cerrar gender gap, ¿no? Que hay entre la educación de hombres y mujeres. Y bueno, parte de ese tema nos ayudó a plantear la invisibilidad de las contribuciones de las mujeres en la educación superior y bueno, particularmente se hizo a través de las bibliografías que se utilizan en las materias teóricas de la licenciatura. Bueno, la Universidad Iberoamericana ha estado implementando políticas y programas desde la parte administrativa de la universidad, por ejemplo, como la Procuraduría de Derechos Universitarios, un programa de género e inclusión, participamos en actividades internacionales y congresos y se ha abierto un espacio de una maestría en estudios de género. Entonces, bueno, todo ese trabajo lo estamos enfocando a buscar una equidad, ¿no? Y bueno, a pesar de todos estos esfuerzos, pues obviamente hay muchísimo que hacer. Hemos estado encontrando como estos espacios de oportunidad y uno de ellos fue la inclusión de libros escritos por mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con también estrategias docentes a favor de la equidad, como incentivar perspectivas de género en los contenidos curriculares. Entonces, no solamente es que incluyas un tema de género en la licenciatura o en tu materia, sino una de las cosas que puede ser no evidente es de quién son las bibliografías y de quién son los pensamientos con los que nosotros construimos el conocimiento. Y bueno, el objetivo es hacer una reflexión crítica que vaya más allá de los temas de género, ¿no? Entonces, la idea es buscar bibliografías y seleccionar cómo y quién está produciendo estos conocimientos, porque eso influye en las estructuras de pensamiento. Esto para nosotros nos parece muy importante porque es algo que no es visible. Entonces, por ejemplo, tenemos que Eisner dice que las formas de representación son los medios que hacen público los contenidos de la conciencia. Esto quiere decir que todo lo que nosotros estamos pensando y construyendo viene sustentado de imágenes, de palabras, que son las que nos generan esta infraestructura de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Entonces, se refleja en la parte cotidiana y bueno, nosotros nos basamos también en las propuestas que Rita Segato plantea, que dice que los conocimientos están producidos por cuerpos, obviamente, ¿no? Estos cuerpos están en geografías y en espacios
físicos y emocionales, ¿no? Que generan los conceptos teóricos del pensamiento. Entonces, ¿de qué fuentes emanan estos conocimientos y quiénes son los actores detrás de esta producción? Y obviamente habla de cómo, por ejemplo, en Latinoamérica, estos conocimientos que están escritos en otro idioma no permean hacia otros países, pero, por ejemplo, todos estos conocimientos de un idioma inglés, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar, permean hacia otros países de forma más fácil, ¿no? Y bueno, se analizaron todas las bibliografías y, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es un libro de Mancini y se revisaron a los autores, ¿no? Entonces, de qué nacionalidad es, el texto en donde estuvo escrito originalmente y dónde dan clases y trabajan estos, y dónde producen estos autores, ¿no? Y bueno, lo que encontramos fueron que estas materias, estas bibliografías de estas materias, casi todos estaban hechos por hombres caucásicos, ¿no? De nacionalidad norteamericana y europea. Aquí les pongo algunos ejemplos. Solamente en todas estas bibliografías encontramos un autor israelí y otro colombiano. Eso es en cuanto a la parte de... Ah, y una compilación de autores mexicanos. Entonces, esto sería en cuanto a las nacionalidades y las razas. Y como les comentaba, ¿no? Casi todos los textos fueron escritos originalmente en inglés. Solo un texto fue originalmente producido en español y otro en hebreo. Y bueno, este panorama hace evidencia de la hegemonía angloamericana, así como una ausencia de diversidad de pensamiento, ¿no? De razas, de culturas y de género. Entonces, los saberes invisibilizados, ¿no? Es una forma, o sea, ni siquiera nos damos cuenta que no están, ¿no? Es algo cotidiano. Incluso, por ejemplo, había autores que tienen perfiles de diseño humanitario, colaborativo, etcétera, y sin embargo, la perspectiva es eurocéntrica y patriarcal, y bueno, vemos que no hay producción o que hay poca producción desde Latinoamérica y desde las mujeres. Bueno, las reflexiones es que a veces nosotros escogemos una bibliografía y pensamos que pues este es el tema o el autor más importante sobre este tema y realmente no hacemos un trabajo de buscar nuevas publicaciones o tratar de hacer un esfuerzo por buscar qué se está produciendo en Latinoamérica o qué se está produciendo por mujeres, incluso por gente de otras razas o de otras nacionalidades que nos pueda aportar una visión más amplia, ¿no? Y crítica de las estructuras de pensamiento. Y bueno, es simplemente hacer una reflexión, ¿no? De los conocimientos que nosotros estamos transmitiendo y no solo de los que transmitimos, sino de los que nos transmitieron a nosotros y dónde y cómo tener relecturas del pensamiento, ¿no? Que hace hacer una reflexión crítica sobre los textos que hemos leído y que nos han conformado ideológicamente. Y bueno, la semilla del sistema hegemónico y patriarcal, de manera inconsciente, se sigue sembrando en los procesos cognitivos en la universidad. Y esto genera un ciclo vicioso. Y bueno, un poco la idea es preguntarnos cómo podemos identificar en el aula este entramado invisible de ideas que sustentan las normas de hegemonía y patriarcado. Y creo que fui súper rápido. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Terminaste y sonó acá mi alarma. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Vamos a continuar con el siguiente expositor que se encuentra en Colombia, Aníbal Ángulo, que está también junto con Kevin Ibarra. Vale, muchas gracias. Ya comparto pantalla. Vale, mira, muy buenos días. Nosotros somos Relaja la Mano, promoción de los buenos hábitos para la disminución de los trastornos musculoesqueléticos adquiridos en las manos. Estamos con Kevin Santiago Ibarra y quien presenta Aníbal Angulo. También otro compañero llamado Juan Molano, pero pues no nos puede acompañar por el día de hoy.
Primero que todo, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos adquiridos en las manos? Estas son una serie de afecciones que se presentan en músculos, articulaciones, tendones y huesos en las manos. Muchas veces estas se presentan por malas posturas, malas prácticas, malos hábitos o en algunos casos por lesiones. Con esto, a partir de una fisioterapeuta, adquirimos unos ejercicios que ellos utilizan comúnmente para identificar estos síntomas. Como pueden ver aquí en la izquierda, uno es apretar el dedo índice con el pulgar durante un minuto y el otro es juntar las palmas de las manos presionadas contra el pecho durante un minuto. Así se pueden identificar algunos de los síntomas que ya pueden presentar las personas sobre estos trastornos. Cabe resaltar que dentro de esta problemática los hábitos son, perdón, son una solución y parte del problema. Esto debido a que los movimientos repetitivos, como escribir o teclear durante mucho tiempo, pueden generar los síntomas de los que se habla. Pero a su vez ser consciente de los tiempos y tener en cuenta los descansos y la ayuda a prevenir los trastornos. También cabe resaltar que dentro de nuestra área, los trastornos musculoesqueléticos no son solo del diseño, pero pues las actividades que se realizan son incidentes en la problemática. Ya para establecernos dentro de lo que es la población, pues tomamos como en este caso la población de estudio a los estudiantes de primer y segundo semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el programa de Diseño Digital y Multimedia para realizarle una serie de actividades y sondeos para recopilar información acerca del tema. Como un ejemplo de usuario tenemos a un estudiante llamado Esteban Culma Castellanos. Este estudiante en esos momentos está cursando octavo semestre, por lo cual su carga académica es bastante pesada. Él nos ha manifestado que pues ha estado presentando dolores debido a los horarios de trabajo que maneja. Y pues justamente digamos que cuando ya termina sus horarios de trabajo, hacer sus actividades personales por falta de pausas activas o malos hábitos que él tiene dentro de su tiempo establecido de trabajo, ya no puede realizarlas de forma cómoda. Ya en cuanto a los resultados del sondeo que se realizó a los estudiantes que se mencionaron anteriormente, cabe resaltar que muchos de los estudiantes presentaban dolencias, pero muchos prefieren no acudir al médico o directamente prefieren esperar a que el dolor disminuya. También se logró identificar que muchos de los encuestados no les hace falta interés en seguir las recomendaciones de las pausas activas o las recomendaciones ergonómicas a la hora de realizar sus actividades. Con esto planteamos dos hipótesis con este público objetivo. Una primera es una hipótesis explicativa donde planteamos que si un diseñador realiza sus actividades diarias en jornadas de 8 o 12 horas laborales durante un mes y esta persona pues no tiene dentro de sus hábitos unas pausas activas y siempre maneja movimientos repetitivos, sí o sí va a estar presentando síntomas asociados a alguno de los trastornos musculoesqueléticos adquiridos en las manos, tales como túnel del carpio, dedo engatillado o la tendinitis de Kerbein. En una hipótesis propositiva tenemos que si se implementan las pausas activas regulares como un estilo de vida dentro de sus hábitos, en este mismo entorno de trabajo en jornadas de 8 a 12 horas diarias, se va a acabar reduciendo la incidencia de estos trastornos musculoesqueléticos y se va a mejorar la salud a largo plazo dentro de los profesionales y los estudiantes del diseño. Gracias a esto tenemos planteado el objetivo general que es incentivar el desarrollo de buenos hábitos y una implementación de las pausas activas como una rutina diaria dentro de este entorno académico, para así favorecer una disminución progresiva de los síntomas asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Pues a la larga no es algo que se pueda ver en un corto plazo, pues son enfermedades cuyos avances se ven a un largo plazo. Con esto también tenemos los objetivos específicos donde tenemos efectuar e identificar a partir de sondeos, encuestas, entrevistas a profesionales de la salud, cuáles son esas mayores incidencias. Con esta información ya plantear un diseño y un prototipo para con esto ya poder evaluar qué cambios y qué mejoras se pueden implementar con esta población. Ya con estos objetivos establecidos, se plantea una metodología de diseño centrada en actividades, tomando como referente a Dan Saffer y su libro Design for Interaction. Esta consta de 5 etapas. En este momento nos encontramos en una fase de prototipado, pero cabe resaltar que esta es una metodología cíclica que nos permite iterar varias veces sobre los mismos procesos. Esto nos permite identificar las actividades claves del usuario y permitiéndonos así que cada interacción contribuya a mejorar su experiencia con nuestro producto. En esos momentos tenemos planteadas una matriz de hipótesis con 3 propuestas de producto, las cuales vamos a estar sondeando con esta misma población de estudio. Una de estas es una aplicación móvil, la cual tiene tanto sus pros y sus contras. Un pro es el fácil acceso de estas tecnologías
y a la información en cualquier momento y lugar, pero una contra puede ser perder la motivación o el interés de la persona o el usuario con estos ejercicios a largo plazo. También tenemos una herramienta para computadora que regule los horarios de trabajo y las pausas activas. Un pro justamente es que se pueden programar y recordar automáticamente estas pausas dentro del horario de trabajo, por ejemplo, en este caso del diseñador, que se establece más en específico en pantallas y computadores. Una contra es que puede rechazar esta herramienta por ser intrusiva dentro de sus horarios de trabajo y cambiar completamente sus rutinas. Y por último, una campaña informativa que fue una que nos propuso la experta en fisioterapia, que es una terapia de choque, para de esta forma interiorizar la problemática en las personas que lleguen a esta campaña. Al mismo tiempo, una contra que tiene este tipo de campaña es que puede generar una resiliencia emocional en algunos individuos al provocarles un tipo de rechazo o incomodidad. Ya con esto tenemos unas determinantes tomadas por el público objetivo, que es no ser intrusivos con sus actividades académicas o personales, para no generar algún tipo de frustración dentro de sus actividades académicas o personales. Verificar si existe una reducción de síntomas a través de un sistema de 21 días para crear hábitos, para cumplir con una reducción de síntomas a largo plazo. Y personalizar los programas de entrenamiento según las necesidades individuales del usuario. Pues no es lo mismo intentar reducir los síntomas de una tendinitis de Kerben que los de un túnel del carpio. Con esto ya manejamos unos requerimientos que van desde lo estético hasta lo económico. En estético, según la competencia que hemos estado evaluando, se debe comenzar a llevar una jerarquía de información clara y ordenada al tratarse de información de salud, la cual no es comprendible para todo el mundo. Asimismo, una narrativa visual que genere una curiosidad y en funcionalidad una facilidad de navegación y seguir este protocolo de los 21 días para generar un hábito. También manejar un sistema de progresión con el usuario, manejar unos objetivos que se planteen al usuario frente a la condición de salud que está presentando y los diferentes procesos para la disminución de sus síntomas específicos. Y otros factores dentro de lo económico que entran en qué adaptabilidad habría frente a los diferentes dispositivos o medios digitales a los que tenga accesibilidad ese usuario y los modelos de monetización, los cuales en estos momentos se están evaluando. Por otra parte, ya estableciendo una competencia, podemos encontrar tres aplicaciones que cuentan con una serie de características similares a las cuales aspira nuestro proyecto, como lo son Exagel. Es una aplicación que cubre la prevención de las lesiones en el tren inferior y está centrada principalmente en las personas que practican el running o la caminata. También encontramos Habitica, que funciona como una to-do list se centra principalmente en generar hábitos y rutinas en los usuarios. Esto mediante la recompensa a los mismos para cumplir sus propias metas. Y ya la que es más similar a nosotros, que sería Hand Therapy, que es una aplicación diseñada como una base de información y guía visual para las distintas dolencias en las manos. Esta principalmente se encuentra desarrollada por una universidad en Estados Unidos y con apoyo médico. Uno de los hallazgos más importantes que encontramos en el país es una ARL llamada Positiva. Esta ARL nos encontramos que tiene un interés en crear una aplicación personalizada para las pausas activas especificadas en sectores laborales específicos. Esto según una investigación que lleva realizando desde el 2015, a la cual ha inyectado un cierto capital en pesos colombianos, sobre cómo realmente se pueden desarrollar estrategias y metodologías que se implementen para enfermedades laborales enfocadas en un entorno específico. En esto menciona que también el cómo se desarrollan estas enfermedades depende del tipo de hábitos y actividades que se desarrollan en un entorno laboral específico. En nuestro caso es en el entorno del diseño. También esto lo podemos resaltar con la base de información y repositoria que tiene sobre las recomendaciones para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, los cuales siguen recalcando esta información sobre cómo se puede comenzar a mejorar esta condición de salud si desde el inicio se comienzan a implementar buenos hábitos como parte de la rutina laboral de la persona. Con esto podemos concluir que si existe una educación continua sobre las prácticas, ya sean ergonómicas o laborales y específicas en un entorno, se pueden propiciar cambios en los hábitos de una persona con el fin de reducir esas lesiones musculoesqueléticas. En el sector dentro de la salud, y esto como nos lo resaltaban los expertos cuando estuvimos en entrevistas con ellos, es muchísimo más fácil poder prevenir una enfermedad que intentar sanarla. Por eso mismo tenemos este enfoque de prevención, la cual se puede integrar con nuevas tecnologías dentro del diseño, puesto que esto nos permite seguir unas posturas y unas herramientas personalizadas con el usuario para que mejore con mayor eficacia los ejercicios que tiene. Vale, Muchas muchísimas gracias. gracias.
Muy bien, muy Bueno, interesante la información que nos traen con este proyecto, esta investigación. Vamos a continuar con Orlando Arratia, que está desde Bolivia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ya vemos la presentación. Perfecto. Bien, la exposición que tengo para ustedes es compartir un poco los hallazgos de una investigación de mi tesis doctoral. Es una parte del proyecto, básicamente. Lo he llamado como marca gráfica en el escenario de la discursividad icónica del Estado Plurinacional de Bolivia. Para entrar un poquito en contexto, Em, la investigación intenta comprender básicamente un proceso de construcción de identidad de imagen del Estado en Bolivia durante un periodo específico en el que obviamente cambia la denominación de Estado de República de Bolivia a Estado plurinacional y en el que se crean un conjunto de elementos importantes de imagen asociados a manejo de emblemas, símbolos y marcas gráficas y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de las marcas gráficas en este escenario de la comunicación política gubernamental. Para entrar en contexto, en Bolivia muchos de los movimientos indígenas, campesinos y originarios a lo largo de la historia han ido incorporando elementos importantes, simbólicos, basados en el uso de emblemas, ¿no? Fundamentalmente banderas, y una de las más importantes, probablemente y de mayor reconocimiento, era la huipala, ¿no? En un periodo posterior también se incorporó para ya incorporar a grupos de la otra región de Bolivia, la parte del oriente, de los pueblos indígenas del oriente, se incorporó la huipala como elemento simbólico también para establecer probablemente una correlación de representación simbólica de estos grupos étnicos y de esta parte de la población que constituye un poco la definición y el concepto de lo plurinacional. Otro elemento importante para contextualizar el estudio es que a partir de la denominación de Estado plurinacional y de la incorporación de un nuevo presidente en el 2006, se han incorporado fuertemente bajo la noción de eh, restituir y poner en el imaginario de los bolivianos el concepto de lo plural, reconociendo la diversidad étnica de nuestro país. Se han empezado a incorporar elementos simbólicos muy importantes en el gobierno y a partir de esto se han suscitado también varios elementos históricos que han incorporado elementos simbólicos que más adelante lo veremos, se han ido plasmando como parte fundamental del rediseño y la creación de nuevas marcas gráficas. Esto es un poco el escenario que les estoy planteando. Teníamos un periodo en el que estaba constituido fundamentalmente por una concepción heráldica heredada de la colonia, basado en los escudos y en los emblemas con los que se establecieron la república. Ya a partir del 2009 se empiezan a incorporar otros elementos, ¿no? Y la investigación se sitúa justamente en este escenario, en que es un escenario muy complejo, muy prolijo, en el que se empiezan a incorporar estos elementos simbólicos como parte de la construcción de marcas. Lo interesante de este aspecto es que primeramente hay una especie de transición, es decir, se han incorporado como parte de la propaganda política electoral previas durante las elecciones elementos simbólicos como la incorporación de la huipala, la iconización del candidato, que más adelante ya en el ejercicio de sus funciones se constituyen en íconos y a la vez en marcas gobierno que establecen un poco el inicio de una dinámica cada vez más compleja que lo vamos a ir viendo más adelante. Actualmente tenemos otro presidente que más o menos tuvo la misma dinámica en su campaña, incorporó un tipo de marca con una tipografía específica que ya daba alusión a elementos o hacía referencia más bien a elementos simbólicos vinculados con la chacana, ¿no? Entonces, con este elemento simbólico de la cultura andina. Y estos elementos van a ir apareciendo recurrentemente y de una manera casi exponencial en un conjunto de marcas que van a definir todo un escenario y un sistema de interpretación simbólica que yo lo estoy analizando desde una perspectiva no solo de un análisis de la marca y su tipología, sino también desde una concepción más semiótica, desde un enfoque más semiótico, ¿no? De la imagen. Entonces, podemos observar que hay una transición importante de la propaganda política electoral
a la comunicación política ya en el ejercicio del poder. Obviamente ya en función de gobierno se establecen estos elementos. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en que el escudo y la bandera eran gradualmente sustituidas en eventos y actos públicos por la marca del presidente que la incorporó como sello y que tenía inclusive un valor semántico casi equivalente a el de la marca gobierno y de la marca Estado también, ¿no? En otro periodo de la historia de Bolivia, una transición, la presidenta Yanine Áñez trató de restituir un poco estos elementos, pero como habían tensiones simbólicas y conflictos muy fuertes en Bolivia, se estableció también como una conciliación para esta tensión simbólica, incorporando tanto el escudo, la tricolor nacional heredada de la República y la huipala con diferentes variaciones de manejo cromático, ¿no? Y finalmente y actualmente tenemos la instauración de una marca gobierno basado fundamentalmente en un elemento de la chacana. Entonces, este escenario, este fenómeno ha configurado un proceso de transición que lo voy a pasar rápidamente porque en realidad tengo toda una base de datos de casi un inventario, de toda una cartografía marcaria de las distintas instituciones. Ustedes van a ver que es muy prolijo la gestión de marca, ¿no? De las diferentes instancias de gobierno, pero todos van incorporando estos elementos, tanto la tricolor nacional como la paleta cromática de la huipala incorporando como elementos ornamentales o accesorios a las marcas en diferentes tipos de instituciones de las cuales dependen del Estado central, ¿no? Entonces podemos ver todo un prolijo y acelerado proceso de gestión de marca en diferentes instituciones. Una parte del estudio se sitúa ahora en ver cómo generamos esta cartografía identificando esta transición. También de uno de los hallazgos de la investigación es que de una concepción heráldica, de esta concepción de marca basada en el escudo, se ha ido transitando a otra dinámica y concepción de identidad. Se ha incorporado la chacana en varios identidades visuales de, por ejemplo, gobernaciones y gobiernos municipales. E inclusive es tan interesante esta dinámica y este estudio lo ha encontrado que se van creando también marcas personales de los principales actores políticos en este país, ¿no? Entonces, esta cartografía marcaria nos va a permitir un poco establecer también no solo una diversidad de propuestas de identidad visual, sino que también se incluye en toda una concepción cultural e ideológica que tiene connotaciones importantes que deben ser analizadas también. En un intento de hacer una cartografía y una tipología marcaria, podemos ver que gran parte de las gobernaciones, que es un poco la administración de cada departamento, mantienen todavía una concepción heráldica en su identidad visual e institucional. En el gobierno se ha desarrollado un poco más un escenario mucho más dinámico. Hay una transición y hay una incorporación de elementos de diferente índole que pueden generar una tipología diferente también, ¿no? Pero que tiene un patrón determinante que tiene que ver con la dualidad y la fusión también de la bandera del tricolor, a veces mediada por el escudo, perdón, y a veces también con la incorporación de la huipala como un elemento simbólico reconocido en la Constitución Política del Estado. Entonces, lo interesante es que esta dinámica de incorporación de la marca en este escenario político plantea también esta otra forma mucho más creativa de incorporación, ¿no? De estas marcas que han generado un poco esta dinámica de marcar. Bueno, la investigación plantea básicamente una reflexión y aportes teóricos para entender un poco una nueva redefinición de la marca en nuevos escenarios, en este caso en el escenario político, en el escenario de gobierno, y cómo podemos un poco redefinir también desde el diseño gráfico, la comunicación visual y la semiótica de la imagen también, una nueva forma de entender este fenómeno de la marca. ¿No? Creo que estoy con el tiempo limitado. Estos son algunos aspectos que quería mostrarles sobre cómo el discurso constituye ya parte fundamental centrada en la marca y cómo hay estos aspectos y estas propuestas y cómo la marca genera también una dinámica interesante en escenarios culturales. Todo esto constituye una semiosfera plurinacional que formará parte de un análisis un poco más adelante.
Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, súper interesante lo que nos traes. Te agradezco mucho tu presentación, Orlando. Si hay dudas o preguntas para él o comentarios, pueden dejarlos en el chat o hacerlas al final. Vamos a continuar ahora desde Argentina con Juan Palero y Mariel Ávila. Juan Santiago. Bien, Sí, Santiago, Santiago. ahí empezamos. Comparto pantalla, Muy bien, ¿se ahí alcanza a ver? perfecta. Necesito que habiliten el micrófono de Mariel. Ale, vos podés habilitar el micrófono, por favor. ¿Ahí se me escucha? Ahí está. Sí, 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 tienen los permisos. Perfecto. Bueno, ¿querés ponerla en modo presentación? No sé si ahí está, Santiago. Sí, está en No, modo está bien. presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecerles este espacio para comentar nuestro trabajo sobre las potencialidades y los desafíos de la gráfica en el diseño participativo. Antes de empezar, bueno, aclararles que para poder ceñirnos a los tiempos de exposición, vamos a estar pasando muy brevemente sobre la estructura del trabajo. Sin embargo, al final les vamos a dejar un código QR a fin de que quien tenga interés pueda descargar la presentación completa y mirarla con un poco más de detenimiento. La siguiente. Ahora sí, para comenzar, queríamos contarles que bueno, es un trabajo que surge del trabajo de investigación que viene haciendo Santiago sobre el diseño participativo en la vivienda de interés social, y por otro lado, mi línea de investigación que tiene que ver con transformaciones urbanas, y en donde estoy trabajando con el caso de estudio de la ciudad de La Rioja. También contarles que este es un proyecto que surgió a partir de un encargo de una dependencia del Estado provincial de La Rioja, que es la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, quien se contactó con nosotros para pedirnos que guiáramos un proceso a fin de arribar a un anteproyecto arquitectónico para un espacio público. La particularidad es que era para un lote, un sitio que, como pueden ver en ese gráfico, está enmarcado en rojo. Es un sector de intersección entre una reserva natural urbana que se encuentra abajo y hacia arriba un barrio popular, que es el barrio Susana Quintela, y que está en pleno proceso de integración sociourbana, también con una política de la provincia, que es el PLL. ¿La que sigue? Nosotros, para poder llevar adelante este proceso, partimos conceptualmente de entender que el diseño participativo implica la incorporación de múltiples actores, los usuarios, los técnicos, los funcionarios, en el proceso de elaboración del proyecto, es decir, actores que normalmente están por fuera de la toma de decisiones en esta... Desde este enfoque, nosotros entendemos que hay una serie de ventajas teóricas al respecto del diseño participativo de orden epistemológica, también práctico, pedagógico, social y político. La que sigue. Desde este bagaje conceptual, lo que hicimos entonces fue guiar este proceso que comenzó con una instancia de capacitación para el equipo de trabajo local, y que después se realizaron una serie de actividades en el territorio entre marzo y agosto del año pasado. Ese proceso lo estructuramos en 6 etapas: una primera jornada de trabajo en territorio, trabajar en el gabinete, y de ahí volver al territorio por segunda vez, y finalmente trabajar en gabinete para cerrar y luego hacer una serie de presentaciones. La primera dinámica... No me voy a detener. Se corta mucho, no sé si me pueden silenciar a mí temporalmente. Yo Ahí probamos. la cámara de Mariel para que tuviera mejor conexión, pero se entrecorta un poco. No sé si querés seguir vos, Santiago. A ver, Creo que la perdimos, yo ya no la escucho. Mariel. Mm, Está silenciado, Santiago, no sé si está hablando. eh,
Santiago, ¿querés continuar? A ver si vos tenés mejor conexión, porque Mariel se entrecorta mucho lo que dice, aunque le desconectamos ahí la cámara para ver si mejoraba la conexión, no sucedió. Santiago, estás con el micrófono apagado si estás hablando. Santiago, seguís con el micrófono apagado. Ahí estoy. Hola, Ahí está. hola. Sí, ahí estamos, perdón. Estábamos viendo las jornadas de trabajo en el territorio. Nada más les mostrábamos cómo era la estructura de la experiencia. Después de la primera jornada en territorio hubo un periodo de trabajo en gabinete. Luego de ese periodo de trabajo en gabinete, nuevamente 5 dinámicas más en el territorio, las cuales incluían, como se ve ahí, en una encuesta y un recorrido por el sitio. Después de esa segunda jornada en territorio se producen las piezas gráficas de la presentación final, que también no las vamos a alcanzar a analizar, simplemente mostrárselas rápidamente. Y posteriormente una presentación más institucional en la Casa de Gobierno y otra presentación en el territorio con las vecinas y vecinos, a partir de lo cual nosotros hacemos una reelaboración en la cual analizamos el uso de cada una de las herramientas gráficas utilizadas, como banner de difusión, láminas arquitectónicas, calcos con las cuales dividimos en los diferentes grupos de trabajo, un poco como souvenir y otro poco para generar identificación grupal. También planos de recorrido y de registro, estos planos de tipo informal, como se ve a la izquierda abajo, la encuesta individual, como les mostramos recién, y un anteproyecto borrador que tiene la novedad de incorporar disyuntivas que se deben resolver a nivel colectivo y grupal. Luego de esto, como parte de las conclusiones, veíamos una serie de potencialidades en la gráfica frente a otro tipo de herramientas que se pueden utilizar en el territorio y en los procesos de diseño participativo. Una de esas potencialidades es la portabilidad, que la gráfica permite llevarse a los territorios, a lugares que incluso a veces son un poco incómodos para el trabajo del diseño y que sin embargo facilitan esa dinámica, esa comunicación con la población. Luego el tema de la complementariedad, que es la combinación de piezas gráficas en diferentes escalas y diferentes técnicas, permite hacer un poco más digerible, un poco más, generar más cercanía por ahí en las discusiones sobre características espaciales junto a gente que no esté especializada en las disciplinas proyectuales. Otra potencialidad es la incrementalidad, que pueden retomarse e irse cargando de información gradualmente, las gráficas. También otra cuestión importante es la adaptabilidad, que en este caso lo destacamos como a nivel de múltiples escalas de trabajo. Nosotros hicimos algunas cuestiones más de comunicación individual, como por ejemplo la encuesta, pero también hicimos otras grupales, trabajando en los recorridos con grupos más pequeños y también decisiones colectivas. Nos apoyamos en eso mucho en gráficas de otro tamaño, como se ve ahí, como tienen abajo las señoras. Y también, por último, cerrar con algunos desafíos que veíamos con respecto a la gráfica. Uno de esos desafíos, y por ahí cuesta un poco, es suspender acuerdos disciplinares. No decimos olvidarlos ni tampoco transformarlos del todo, sino tratar de adaptar la gráfica a la comunicación con actores no especializados. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es que por ahí solemos poner las gráficas con el norte hacia arriba, como dice la disciplina arquitectónica, y que sin embargo nos parece como mucho más fácil adaptar la presentación según la orientación del espacio de trabajo, lo cual te cambia todo, porque tenés que poner cada lámina según la orientación que va a tener la silla del que recibe esa gráfica o según la pared en la cual vas a exponer. Después, un segundo desafío es postergar el pasado limpio, esa tendencia que tenemos a tratar de mostrar piezas perfectas y lo más definidas posibles, como los render. Hay que tratar de pausarla, dejarlo solamente para la última presentación, porque es bueno que las gráficas presenten cierto estado de indefinición para también decir que son gráficas que pueden ser constantemente enriquecidas, que están en estado borrador y que admiten la transformación y las opiniones que puede hacer la gente en los espacios de diseño participativo. Por último,
abrirse a nuevas disciplinas y nuevas tecnologías que permiten enriquecer la gráfica, incorporar herramientas de las artes y de las ciencias sociales. Ahí les mostramos, por ejemplo, un relatograma, la nube de conceptos, los árboles de problema, los mapeos sensoriales, cuestiones que utilizan los cientistas sociales y los artistas. Creo que podrían enriquecer el diseño participativo, por lo menos en cuanto al abordaje del espacio público. Y por último, también la cuestión de herramientas de la informática, como las web dinámicas, las 2.0, la impresión 3D, por más que no sea gráfica, se pueden complementar con gráfica, o los paisajes inmersivos. Para cerrar, si están interesados en estas líneas de trabajo, si les interesa el diseño participativo, pueden comunicarse conmigo al mail, si no, por problemáticas urbanas con respecto a las ciudades del noroeste, ahí está el mail de Mariel Ávila. Y si quieren descargar la ponencia completa, que se puede leer en detalle y se entiende perfectamente, ahí les dejamos disponible el código QR, o si no, después les pego la dirección para quien lo pueda llegar a necesitar. ¿Se me escuchó? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Los invito a todos a que dejen sus contactos y sus links que quieran compartir en el chat, que es más rápido ahora para las personas que están poder copiarlo, y a la gente que nos ve por YouTube puede pausar y capturar o el QR o la información que está en la pantalla. Vi que ya acá, por ejemplo, Luis Salgado también está pidiendo un contacto, así que espero que puedan compartirlos. Muchísimas gracias también a Mariel. Y vamos a continuar con el siguiente expositor, que también está desde México, Cristian Chávez López. Hola, buen día. Sí, ya comparto. Bien, pues primero muchísimas gracias por el espacio. La verdad que también es mi segunda participación en este foro, en esta red, y pues me siento pues muy contenta de compartir en este día con todas y todos. Pues el tema es diseño, sistemas complejos y sustentabilidad. La propuesta de una transición hacia una morfología del proceso del diseño más integradora. Esta intersección, pues la búsqueda de esa intersección me ha llevado al estudio de nuevas teorías, de nuevos enfoques, para poder abordar y aplicar críticamente la sustentabilidad en las disciplinas creativas, especialmente, bueno, en el campo del diseño y la comunicación visual. Tenemos como contexto que justo frente a estas dinámicas complejas emergentes, la transformación hacia prácticas de diseño más adaptables y sustentables es una necesidad epistémica. Y en este sentido se ha resaltado pues algunos modelos que han sido intervenidos para la creación de estrategias e instrumentos de investigación para la sustentabilidad, pero que no han logrado integrar una cosmovisión compleja, una cosmovisión que permita retomar los principios de sustentabilidad aunado a principios de la naturaleza o principios socioecológicos. En este sentido, pues me ha interesado justamente en la relación de lo complejo y lo sistémico, en el sentido de lo complejo, entendiendo que nos va a permitir comprender estas dinámicas y procesos de la naturaleza, que también tienen una relación con los procesos humanos, ya que pues somos agentes sociales, ambientales, culturales, económicos, que siempre están interactuando con muchos factores. Y bueno, esto de lo sistémico, que se retoma o que se ha estudiado como un modelo de pensamiento o una visión del mundo, que ha permitido entender el mundo, analizarlo de una manera en totalidades, ¿no? Desde una manera integral. Y bueno, se entiende justamente a la Tierra como un ser viviente. Estas reflexiones, pues, creo que nos permiten ponernos en el parteaguas del diseño, de poder repensar y actuar de una manera más congruente con estas problemáticas de hoy actuales. Entonces, partiendo de estos intereses de la relación sustentabilidad, diseño, complejidad, encontré que la teoría de los sistemas complejos es un campo vigoroso de investigación científico-social que precisamente se enfoca al reconocimiento e integración, tanto teórica como empíricamente, de las relaciones entre el ser humano, naturaleza y entorno. Esto pues hoy en día ya tenemos dentro de nuestro léxico, dentro del vocabulario del diseño, ya aparece esta palabra de problemas complejos,
Y también, bueno, mi interés radica en ver cómo se ha aplicado al proceso de diseño. Esta integración de los enfoques, del enfoque de sistemas complejos, pues también permite una mejor toma de decisiones y, como les comentaba, la idea es integrar los principios de sustentabilidad. Por supuesto, partí de una inserción teórica conceptual que justo pues retomando estas ideas que decía Karina al inicio, de revisar cuál es el trabajo que se ha hecho tanto en la parte científica como el diseño, pues la verdad es que sí me llevó un buen tiempo. Esto parte también de mi estudio doctoral, ¿no? Donde hago una clasificación de autores también sobre estos temas. Y entonces justo pues me encontré las ideas de Ronaldo García, ¿no? Un autor argentino que propone este método de sistemas complejos desde una mirada latinoamericana. Y también retomé algunos conceptos de Lance Henderson y Graham Halling, que habla acerca del concepto de panarquía para ayudar a comprender las transformaciones de los sistemas humanos y naturales. Ya desde un punto de vista más contemporáneo, se encuentra la mirada de Melanie Mitchell, que habla sobre la complejidad y pone algunos casos prácticos de cómo aplicarla, y Donella Midtowns, que bueno, presenta también una guía para activar este pensamiento de sistemas. Y dentro del diseño, pues justo me he encontrado con poca bibliografía, justo desde, bueno, para quitar esta mirada que bien mencionaba, ¿no? Un poco de colonial, pero pues que sigue siendo pues muy presente, que sigue estando muy presente en la literatura del diseño. Entonces me encontré dos posturas. Una es de Keith Dewars, que trabaja los marcos de innovación, y la de Peter Jones, que ha propuesto ya los principios de diseño sistémico. Ambos me parece que son holandeses. Y bueno, en esta búsqueda conceptual, pues también me encontré que hay un marco ya en la literatura del diseño muy fuerte de lo sistémico, pero precisamente pues no logra integrar como ambas visiones, ¿no? La visión de la teoría de los sistemas complejos con pues este enfoque de los principios de diseño. Entonces sí encontré algunas propuestas, pero sigue siendo pues un vacío interesante a buscar. Entonces, con la idea también de integrar este marco teórico metodológico interdisciplinar, me di cuenta que en realidad, pues, estas teorías proponen una manera de pensar desde las rupturas, desde las discontinuidades, desde las irrupciones, desde las sorpresas, y a partir de eso, pues se propone a volver a apreciar la complejidad del proceso del diseño, retomando estos criterios para entender por qué diseñamos, para qué diseñamos, cómo diseñamos y con qué consecuencias estamos diseñando lo que diseñamos. Este para mí, bueno, significó un nuevo territorio conceptual articulado, por supuesto, que me permitió empezar a diseñar mejores estrategias de acción más pertinentes para promover el bienestar humano y este equilibrio planetario que propone la sustentabilidad. También dentro de estas emergencias epistémicas, me encontré que pues existe, es escasa esta bibliografía en torno a las morfologías del proceso del diseño y a esta integración que buscamos de criterios sistémicos para poder validarlos, para poder aplicarlos a estos proyectos. Partiendo de la idea que, bueno, el sistema complejo es un conjunto de elementos, agentes interconectados que tienen una relación estrecha con su entorno y que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común, me di a la tarea de observar el comportamiento emergente en el proceso del diseño, detectando algunos patrones, algunas propiedades interesantes para poder explicar, pues, esta dinámica. Y bueno, me di cuenta que precisamente tanto el proceso de diseño como los sistemas vivos compartimos características de estas propiedades. Es decir, el proceso de diseño se encuentra inmerso en un estado de constante fluidez, en un constante diálogo, donde se modifican y se construyen constantemente nuestros conceptos, los factores y pues incluso los actores también se acoplan de manera recíproca y mutua para lograr un objetivo proyectual. En esta relación sistema-diseño, entonces, pues la comprensión de estas dinámicas que se gestan al interior del proceso me ha llevado a proponer cómo se insertan estas propiedades, observarlas y como les comentaba, poder validarlas hacia una nueva teoría, una nueva morfología
que comprenda una nueva lógica sistémica, ¿no? Tratando de no solo pues quitar esta mirada pues de alguna forma occidental que si bien ha dado los primeros pasos, ahora nos enfrentamos a otras realidades, principalmente pensado desde los sistemas complejos, ¿no? Y más en un contexto latinoamericano. Algo que detecté en estas observaciones es que justamente los diseñadores pues enfrentamos situaciones de incertidumbre constantemente y eso pues hace que de pronto nuestros procesos estén inestables, pero es una condición que de hecho se ejerce de manera muy heurística y que propicia una creatividad muy interesante. Bueno, y bueno, para cerrar, ir cerrando de alguna manera, quisiera nada más mostrar aquí unas imágenes brevemente de pues algunos estudios que hice, ¿no? Correlacionales de estos proyectos, de algunos métodos de diseño que pues han trabajado sobre estos métodos y les dejo en pantalla la propuesta que estoy trabajando, que bueno, en el doctorado la presenté y algunas imágenes de sus aplicaciones. Bueno, me parece que ya estamos cerrando, entonces pues nada más decirles que hay un camino, ¿no? Muy interesante que trabajar sobre estas ideas, sobre estos marcos, para aprender a pensar sistemas y también pues es un trabajo que nos va a permitir diseñar para la vida. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por tu presentación. Vamos a continuar ahora desde Chile con Jaime Ramírez. Hola, muy buenos días, o buenas tardes, perdón, ya. Bien, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La presentación que voy a compartirles hoy representa un ejercicio aplicado que vengo desarrollando desde hace 3 años en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales en Chile, que nos permite aproximarnos un poco al concepto de interdisciplina desde la formación de pregrado en diseño. Básicamente el desafío que se plantea en este ejercicio es la construcción de un puente entre el diseño y la antropología para la creación de una perspectiva híbrida que integre o que al menos intente expandir y formar una nueva perspectiva disciplinar frente al hacer diseño con la influencia de las ciencias sociales y específicamente desde la dimensión metodológica por excelencia en la antropología, que es el uso del método etnográfico para el estudio de fenómenos sociales. En lo personal, la motivación que tengo tras esta enseñanza de etnografía a estudiantes de diseño en su formación de pregrado tiene que ver con que creo profundamente en la formación de investigadores jóvenes desde el pregrado, entendiendo que la formación de pregrado se realiza en el posgrado, pero creo muy relevante que esa semilla inicial de formación en investigación pueda venir desde el pregrado. Y en segundo lugar, además surge en un contexto donde yo no sé cómo está ocurriendo en sus universidades a nivel latinoamericano, intuyo que debe ser la misma demanda porque es global, con este requerimiento de llevar los programas de pregrado en diseño a una formación interdisciplinaria y en el fondo a formar diseñadoras y diseñadores con una mirada interdisciplinar, lo que al menos a nivel local acá en Chile ha obligado a varias instituciones a hacer un ejercicio de pensar cómo llevamos esta formación que en alguna medida en una disciplina como la nuestra, que es tan pragmática, tan específica, cómo la vamos abriendo, ¿no? Al cruce y a las miradas con otros ámbitos disciplinarios. A nivel de contexto, además de estos elementos que le señalo, creo que la primera reflexión tiene que ver con que se hace necesario repensar la investigación, ¿no? Cuando estamos hablando de una mirada interdisciplinar, me refiero a repensar la investigación desde el diseño. Y eso inevitablemente genera un choque de ideas, algunos roces, conflictos, tal vez en las formas de ver y en las prácticas de cómo estamos realizando las cosas, donde en el fondo nuestros saberes iniciales como diseñadoras y diseñadores chocan, ¿no? Con los saberes que vienen de otra disciplina, en este caso aplicado que les cuento con la antropología y la inclusión del método etnográfico. Y en alguna medida, si bien puede ser natural tal vez este cruce de distintas miradas y que incluso en la misma teoría pedagógica lo encontramos, ¿no? En la metacognición, cuando los conocimientos antiguos se enfrentan o se encadenan con conocimientos nuevos y se genera este proceso de reflexión y aprendizaje, en alguna medida yo creo que
a nivel, a nivel cognitivo, hay un nivel más allá porque hay una mirada vertical tal vez desde nuestras propias disciplinas, donde cuando se nos empiezan a ofrecer nuevos conocimientos, inevitablemente se genera este conflicto. Y en ese sentido, veo tres grandes dimensiones que son propias, ¿no?, de cualquier ámbito de estudio, que es la mirada epistemológica, la dimensión epistemológica, ontológica y metodológica. Y en ese sentido, en términos epistemológicos, ocurre esto que les señalaba, ¿no?, esta especie de lucha de poder entre los distintos saberes, y en alguna medida creo que la habilidad que tenemos que ir desarrollando para formar esta mirada interdisciplinaria pasa por entender un poco que nuestro sistema de creencias va a ser puesto a prueba, nuestra empatía, y entender también que querer formarnos en interdisciplina o abrirnos al ámbito interdisciplinario implica también un acto de ceder, un acto de generosidad, entender la posibilidad de cambiar, donde vamos a tener que modificar muchos temas o saberes que dábamos por hechos y resueltos, y concediendo en el fondo esta posibilidad de poder transformar la forma en que hacíamos las cosas respecto a lo que decía nuestra disciplina inicial. En términos ontológicos, en nuestro caso de estudio, creo que es súper relevante lo que pasa como el reconocimiento de la otredad que plantea la antropología y el uso del método etnográfico, también mueve un poco las percepciones que tenemos respecto a lo que entendemos como el usuario, ¿no? Tal vez esa mirada un poco conductista, estática, de entender al usuario como alguien más bien plano. Al abordar esta mirada más etnográfica, un poco operamos con parámetros éticos, pero también con una mirada desde un paradigma más crítico también, donde en el fondo no solo reconocemos al otro en su contexto local y cotidiano y lo vamos estudiando, sino que también podemos tener una mirada que pueda mirar críticamente en los contextos en los cuales vive, y entendiendo que podemos abogar por una transformación social futura y por una transformación de entornos si eventualmente el tema de investigación o el problema de diseño que estamos abordando así lo exigiera. Y bueno, y desde lo metodológico, el estudio del método etnográfico también permite enriquecer ciertas etapas de los procesos creativos, sistematizando ciertos procesos de observación cotidiana, como la conversación, la observación de campo directo, la operacionalización de las variables del proyecto, desde esta mirada más cualitativa, y que en alguna medida esto lo vamos o lo hemos desarrollado históricamente en el diseño, pero esta mirada del método etnográfico nos permite, desde mi experiencia, ordenar el proceso de investigación en todas estas etapas que se dan dentro del proceso de pensamiento creativo, logrando tal vez trascender con un poco más de profundidad en la relación que tenemos con las personas que se involucran en los proyectos que estamos diseñando. Y bueno, un poco llevarlo a lo práctico, entendiendo que tenemos muy poco tiempo. ¿Qué pasa un poco cuando llevamos toda esta mirada teórica a la práctica, ¿no? Primero, a nivel didáctico, en mi experiencia, creo que algo relevante ha sido validar la importancia de hacer el esfuerzo por lo teórico. Sabemos que hoy se lee menos, que probablemente en carreras más prácticas como diseño, sumar procesos de lectura teórica y reflexión teórica tiene un nivel de dificultad mayor, pero en una formación interdisciplinaria, al menos desde este ámbito de las ciencias sociales y la antropología, se hace muy necesario y es muy valioso, porque permite que los estudiantes puedan desarrollar procesos de metacognición, de ir dándose cuenta de que todo esto que vamos viendo primero en la primera parte del curso en lo teórico, cuando ellos comienzan a hacer su trabajo de campo, todas esas situaciones o ejemplos, esas lecturas, empiezan a hacer sentido, y en el fondo el proceso de campo y de interacción con las personas cuando están haciendo su etnografía adquiere una profundidad mayor porque está anclada en esta mirada teórica previa que desarrollan. Luego, a nivel de resultados etnográficos, también algo interesante en mi experiencia ha tenido que ver con poder llevar a los estudiantes no solo al ámbito de la escritura etnográfica, que es algo tradicional cuando uno hace etnografía, sino que también vincularnos con ámbitos de investigación-creación, es decir, aprovechar las habilidades de los estudiantes de diseño a nivel visual, específicamente a nivel de dominio del lenguaje visual, en el uso de fotografía, de croquis, etcétera, de video, para poder sumar métodos no tradicionales de investigación y métodos no tradicionales para construir datos sociales, y especialmente
para que los estudiantes vean que tienen un tremendo valor profesional al ser diseñadoras y diseñadores que llegan al ámbito antropológico desde la etnografía y que pueden sumar una perspectiva de investigación que se abra a nuevos métodos o a métodos no tradicionales, tal vez propios de la antropología. Y también, finalmente, cómo este curso que ya lleva 3 años de desarrollo, que se imparte en el 5.º año de diseño, logra materializarse en proyectos de título. Y bueno, y solo para ir mostrarles distintos ejemplos que hemos abordado en el curso, y con esto voy cerrando a nivel de etnografías visuales, estudiando transporte público, también trabajando con ferias libres en distintos barrios de la ciudad de Santiago, donde todo el diseño metodológico es algo muy importante, estudiando comida callejera, introduciendo el uso del croquis como construcción de datos visual, también estudiando redes sociales y haciendo etnografía digital en TikTok como espacio de trabajo de campo, estudiando ritos familiares. Y finalmente este es un ejemplo del proyecto de título que un estudiante desarrolló, donde se vinculó con su propio barrio estudiando prácticas cosméticas en salones de belleza, en lugares de mano, de uñas, etcétera, y cómo eso se vinculaba con la construcción identitaria de la comuna en la cual ella vive. Y bueno, para cerrar les dejo las plataformas en las cuales pueden ver resultados de los estudiantes, las voy a dejar en el chat también. Tenemos una plataforma Tumblr de resumen, un YouTube con los resultados audiovisuales y un Instagram con los resultados visuales. Muy bien, hermoso trabajo. Te invito a que lo compartas también por el chat, que es más fácil para acceder ahora a todas las personas que están presentes. Vamos a continuar ahora desde Ecuador con Guillermo Sánchez y Soraya Quela. Guillermo, estás muteado. Muy bien, Soraya, ya te vemos. Gracias. Muy bien, cuando quieran pueden iniciar. Se ve perfecta la presentación. Muy bien, muy buenos días. Es para mí un gusto poder presentar en esta mañana junto con mi compañero Guillermo Sánchez el proyecto de investigación que llevamos a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el cual tiene como título Estudio de la Preferencia y Significado del Color. Específicamente les venimos a contar sobre el método de estudio para identificar el significado del color en nuestro público objetivo, que van a ser jóvenes universitarios de la ciudad de Quito. El color es un elemento fundamental en la percepción de las personas, en nuestra vida cotidiana, y por supuesto influye también en la toma de decisiones. Dentro del diseño gráfico va a ser importante mencionar que es un elemento primordial que puede garantizar la efectividad dentro de la comunicación. Es así que, en el interés de poder estudiar el tema del color, nosotros hicimos una revisión bibliográfica sobre los distintos temas de teorías acercados a la psicología del color, y pudimos descubrir que existe un sinnúmero de publicaciones que de una u otra manera han ido formando y estructurando la teoría del color que actualmente incluso la enseñamos dentro de las escuelas de diseño. Sin embargo, algo particular que pudimos reconocer es que dentro de todos estos autores existen muchos que son de origen europeo, también existe una mirada anglosajona, pero no existe con fortaleza una mirada latinoamericana sobre estos temas, ni tampoco existe un estudio acerca del color dentro del contexto ecuatoriano. Es así que nosotros miramos esta posibilidad y quisimos anclarlo a estos objetivos. El primer objetivo fue medir el interés que despierta el color en los estudiantes universitarios, su interés y la preferencia de color. Asimismo, identificar los significados denotativos y connotativos del color en estos jóvenes universitarios. El marco teórico que nosotros revisamos, que nos ayuda a sustentar, argumentar la necesidad de este estudio y también nos ayuda a tomar decisiones dentro de la metodología, es variado. Quisiera yo destacar algunos autores
como Johannes Itten, en el cual habla sobre las armonías cromáticas subjetivas y esta necesidad o enfoque de poder mirar la esencia del individuo sobre su forma de pensar, de sentir frente al color. Asimismo, Karen Haller nos ha mencionado que desde el inicio de los tiempos nosotros de forma natural asignamos nombres a los colores y asimismo adjudicamos significados y esos significados son el interés que nosotros tenemos. Bella Martín nos habla sobre el tema del seguimiento ocular. Esta se establece como una herramienta de investigación del sistema visual humano y es una herramienta que nosotros queremos utilizar dentro de este estudio. También podemos mencionar a Russell Bestly, Antonio Gallardo, que nos hablan sobre el tema de lo cultural, la consideración de los contextos sociales, la psicología humana, las tendencias, que son factores que afectan la forma en que nosotros miramos los colores y también cómo los interpretamos. Asimismo, Eva Heller, con sus publicaciones que nos mencionan sobre la experiencia universal del color y cómo ésta siempre está enraizada desde nuestra infancia, en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. La metodología de la investigación que nosotros planteamos utiliza un diseño experimental controlado con el objetivo de examinar la percepción de los colores en estos estudiantes universitarios en un rango de edad de 17 a 20 años y utilizando estímulos cromáticos y la herramienta de seguimiento ocular. Los participantes no presentan antecedentes significativos de problemas visuales y también la selección se quiere realizarla a través de un proceso de muestreo aleatorio, estratificado, para poder garantizar la representatividad en términos de género y otros factores demográficos que son relevantes. Cada participante proporciona su consentimiento informado y asimismo nosotros creamos un formato que presenta los colores para que ellos puedan hacer una asociación libre de conceptos y significados sin una consideración específica de valoración positiva o negativa. En nuestras primeras pruebas empíricas del instrumento que desarrollamos, nos preguntábamos cómo establecer esta paleta de color. Y en esta intención de buscar un estudio específicamente ecuatoriano, lo que decidimos fue seleccionar varias piezas como representativas ecuatorianas, piezas gráficas, en momentos distintos de la historia del Ecuador, y a partir de ella generamos estas paletas de color que miramos en las imágenes, con las cuales medimos a través del seguimiento ocular. Sin embargo, miramos después del levantamiento de esta primera prueba piloto que era necesario establecer una paleta cromática mucho más genérica y universal. De este tema continúa mi compañero Guillermo explicando. Ahí está. Muchas gracias, Soraya. Buenos días con todos nuevamente. Como viene explicando mi compañera, pues hemos planificado o hemos rediseñado en nuestra forma metodológica. Es así que nos hemos basado en dos autores preexistentes muy conocidos dentro de la disciplina, como es Eva Heller y Georgina Ortiz, que cabe señalar es la primera investigadora en color a profundidad en el área latinoamericana, específicamente en México en el 2010. Para esta metodología trazamos dos instancias, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa es esta variación de innovación que tiene nuestra investigación, ya que las anteriores no lo habían hecho, obviamente porque no existía esta tecnología. Ahora les voy a explicar un poquito a profundidad de esto. La otra parte, en cambio, la parte cualitativa tiene con la identificación de estos significados muy arraigados en el método de investigación de Heller y de Ortiz. ¿A dónde queremos llegar o qué queremos lograr con este estudio? Bueno, pues diseñar productos y servicios que sean más atractivos para los consumidores, crear mensajes publicitarios y gráficos más eficaces y, por supuesto, y más importante, mejorar la comunicación entre las personas de las diferentes culturas. Aquí ustedes ven la paleta en el centro. ¿Cómo llegamos a esta nueva paleta después de haber hecho esta parte empírica que nos contaba ahora Soraya sobre qué nos pasó en el proceso? Bueno, nosotros previamente hemos hecho un estudio a lo largo del tiempo sobre todo lo que tiene que ver con el estudio del color. Desde Egipto en el año 3000 antes de Cristo hasta la modernidad, hasta el 2010, donde justamente aparece Ortiz, y a la publicación la hace en el 2011. Nosotros hemos pasado, tenemos un artículo que está en publicación en donde cuando esté publicado se los compartiremos, donde pueden ver toda esta historia, pasando por filósofos como Aristóteles o Newton como científico, Goethe,
Cooper, Item en la era de la Bauhaus, Musil, que es muy famoso Musil porque él genera el árbol de Musil, que es muy conocido, del cual deviene la paleta cromática, el círculo cromático, que es muy utilizado a nivel de diseño. Y destacamos a Luscher porque Luscher es un psicólogo que generó el test de Luscher, que medía el estado psicológico de las personas. Y como ustedes pueden ver en la última columna, lo que hemos hecho es definir todos los colores que se han repetido a lo largo de la historia, todos los más relevantes, aumentando el color rosa, por ser un color que además es moderno y que tiene significados diversos, y consideramos importante adjudicarlo en esta investigación. Es así que llegamos a nuestro patrón cromático, que es este de acá, con 10 colores, y es el que lo vamos a volver a medir durante este nuevo proceso, a través de estas dos metodologías que les contábamos. El primero, que tiene que ver con medir el interés de forma cuantitativa a través del seguimiento ocular, a través del pupil core, y vamos a tener diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, que la dilatación de las pupilas nos va a permitir encontrar una respuesta a diferentes colores que puedan inferir el nivel de atención que provocan estos en las personas. Los movimientos oculares, como las fijaciones, las sacadas y los parpadeos, que pueden identificar los procesos de la información visual. En las fijaciones, en cambio, que tiene que ver con el tiempo en que las personas fijan su mirada en un color determinado, y obviamente nos pueden generar un interés que despierte en ellos. Finalmente, los mapas de calor, que son representaciones visuales que demuestran la distribución en las fijaciones oculares de la imagen. El siguiente instrumento, que esto un poco va finalizando la presentación, tiene que ver con dos etapas, los instrumentos cualitativos. El primero, de un concepto libre, en el cual vamos a tomar un grupo de estudiantes y les vamos a decir que mencionen una palabra o un significado dependiendo de estos colores y qué emoción les evoca. Luego de eso pasamos a la segunda etapa, a una parte o a un concepto determinado. Vamos a mapear todos estos colores y vamos a llegar a un grupo de colores, un grupo de significados, y los vamos a asociar a estos colores. De esta manera, vamos a pedir a los participantes que de una parte denotativa escriban el nombre de los colores y luego a qué objeto o elemento lo relacionan. Finalmente, lo que vamos a hacer en el área connotativa es pedir que a través de esta escala de Likert vayan relacionando estos significados con uno o varios colores, y además lo que pretendemos es, a diferencia del método aplicado por Ortiz, integrar palabras que por supuesto no estarían en un lenguaje genérico o universal. Pretendemos llegar a una lista de alrededor de 80 significados para poder levantar esta información. Para cerrar, lo que vamos a pretender es que comparar los resultados de los significados denotativos y connotativos identificados en toda esta revisión bibliográfica que hemos levantado a lo largo de este año, y que se puedan identificar las diferencias en la percepción del color según variables como género, edad, cultura, ocupación, y específicamente en la carrera universitaria, porque sabemos que estudiantes de diseño gráfico no van a tener la misma percepción que estudiantes, por ejemplo, de derecho. Finalmente, es importante tener en cuenta que todas estas características denotativas no siempre son suficientes para describir un color completamente. La percepción del color también está influenciada por factores subjetivos como la cultura, la experiencia personal y las preferencias individuales. Esperamos, muchas gracias por darnos este tiempo, y esperamos este año levantar toda esta información como un gran reto que tenemos con Soraya, de tal manera que el otro año, con suerte, estar nuevamente acá mostrando los resultados que vamos a tener con esta percepción del color a nivel de Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por la presentación. Vamos a continuar con Claudia Serrot, que está desde Argentina. Gracias. Se me cortó la internet. Pero volviste, que es lo Pero importante. volví por suerte. Bien, ya te estamos viendo. Cuando quieras puedes compartir. Listo, empezamos. Bueno, así como Jaime habló desde una perspectiva etnográfica, yo voy a hablar desde una perspectiva del diseño, desde una perspectiva de la filosofía de la técnica, que me interesa mucho, y también del arte. Mi presentación habla sobre diseño y bioartefactos y... Disculpa, Sí, no perdón. tengo la presentación. Ah, perdón. Sí, ya la puedes poner. Perdón. No hay problema.
Bien, luego de Claudia va a estar Carlos desde México. ¿Me, Y va a ser ¿me escuchas o no? escuchamos, sí, estamos esperando que compartas la presentación para poder iniciar tu Sí, exposición. vos sabés que no sé si es que se me volvió. Ahí está, Ahí vamos. perdón. No hay problema, puede suceder. Ahora sí, estamos viendo la pantalla de Zoom y ahora se está Ahora abriendo. sí, ¿no? Perfecto. Ahí Ahora estamos, ¿no? sí, bien, arrancamos. Arrancamos. Perfecto. A ver, quería poner el temporizador. Bueno, así como Jaime habló sobre una perspectiva etnográfica, yo quiero hablar de una perspectiva que es relacionada con la filosofía de la técnica. Voy a hablar sobre diseño y bioartefactos a través del análisis de la obra de una artista y diseñadora alemana que se llama Diana Scherer, que viene desde el 2015 con un proyecto muy interesante que se llama Sistema de Domesticación de las Raíces. Muy bien. Ahí vemos en la Bienal de Sydney en 2022 a la diseñadora y artista que está regando su obra. Esta presentación, que ella le llama textiles agrarios, ¿no? Farming Textiles. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace ella exactamente y por qué es interesante? ¿Y por qué está ligado con los bioartefactos? Lo que hace ella es intervenir sobre un sistema vivo vegetal, en este caso son semillas de pasto o de avena que tienen una muy buena densidad y crecimiento rápido. Y lo que hace la diseñadora es sabotear la naturaleza en un sentido, sabotear el proceso natural de enraizamiento a través de la colocación de plantillas o moldes en fabricación aditiva en 3D para que las raíces de las plantas naveguen en direcciones que ella establece. Lo que más me impactó a mí, que tiene relación con posiblemente con el codiseño, ella habla de una colaboración intuitiva con la naturaleza, es que el diseño se teje a sí mismo. Lo que ella obtiene son, fíjense estos patrones que son tan interesantes, ¿no? Esos son los patrones por los cuales las raíces navegaron. Obtiene planos textiles que luego se convierten en nuevos bioartefactos, que puede ser, por ejemplo, un vestido de pasto que mostró en el Victoria and Albert Museum de Londres en el año 2016, creo. Estos textiles, ella, digamos, arranca el sistema de raíces, deja la parte verde y con el nuevo bioartefacto establece o realiza un montón de cosas. Bien, pero antes de hablar de bioartefactos, me gustaría o me gustaba hablar sobre lo que significan los artefactos y cómo los bioartefactos se desprenden de los artefactos, que ya sabemos todos, estamos rodeados por entes artificiales, objetos que están producidos y manipulados por nosotros y que tienen funciones o rasgos inmanentes y que despiertan a las posibilidades cuando nosotros las activamos, ¿sí? Son todo lo que tenemos, digamos, todo el mundo material y que nos rodea, ¿sí? Son objetos para hacer cosas. Simondon dice que es como una forness, sería como una capacidad para, son operadores de posibilidades. Es importante acá hacer una distinción entre artefactos técnicos y artefactos sociales. La distinción está en que la realización de las funciones de los artefactos técnicos está más enraizada en sus estructuras físicas. Si yo tengo un martillo, obviamente tengo un cabo de madera, una cabeza metálica que me permite utilizar el martillo según mi intención, que es clavar un clavo, por ejemplo. Pero hay otros artefactos que ha creado el ser humano, que son artefactos sociales como el dinero, las leyes, etcétera, un montón. Donde las funciones no dependen ya de su estructura física, sino que están desplazados de su estructura física. Bueno, todos sabemos de nuestras billeteras virtuales. Es importante también aclarar aquí que los artefactos tienen dos funciones claves, una función que se llama función estable y otra función que es una función sistémica. Me acuerdo de lo que dijo la colega sobre sistemas, muy interesante. La función estable es la principal función o el rasgo entendido que ha puesto la agencia humana sobre ese objeto. En el caso del martillo sería la de clavar un clavo o golpear.
pero también hay una función sistémica de los artefactos que tiene relación con las otras redes de artefactos, y que es que yo puedo poner ese martillo arriba de una pila de hojas para que no se vuelen. Respecto de los bioartefactos, obviamente son artefactos, pero los filósofos están tratando de determinar cuál es el estatuto ontológico de los bioartefactos. Es una discusión bastante nueva. Yo no soy filósofo, soy diseñadora, pero estoy muy interesada en estos temas. Entonces, por supuesto, comparten características con los artefactos, porque son objetos para producir cosas según una intencionalidad humana, ¿sí? Según un uso humano. Pero lo interesante que a la vez son organismos biológicos que tienen capacidad autopoética, que tienen capacidad autoconstitutiva y que se pueden autoorganizar y que tienen funciones biológicas muy importantes e interesantes. Un caso típico de un bioartefacto puede ser un gato doméstico y puede ser una vaca, la vaca Holstein, que es una vaca, que es un organismo genéticamente modificado, porque los organismos se han ido modificando, ya sea en su fenotipo, es decir, su estructura visible, o en su genotipo, su condición genética, a lo largo de cientos de años de linaje. En el caso de la vaca Holstein, fue genéticamente modificada para que produjera mucho más leche que una vaca normal. Incluso puede producir leche en ausencia del ternero, que es bastante horrible. Bueno, muy bien. Hablando de lo que propone Scherer, que es este sistema de domesticación de las raíces, Simondon dice que todos los materiales tienen propiedades inmanentes que funcionan en sinergia con la agencia humana. Pero hay ciertos rasgos que están ocultos y que pueden ser visibles cuando ese ente o ese material lo ponemos de un nuevo modo, de un modo singular en el interior de un sistema técnico nuevo, que es lo que hace Scherer. Ella pone el pasto que originalmente crece de una forma, sus raíces crecen de una forma, en un sistema técnico nuevo que es el sistema técnico de las plantillas y de los moldes. ¿Sí? Obviamente este bioartefacto va a realizar sus funciones biológicas, pero estas funciones biológicas son cooptadas y adaptadas por el ser humano. ¿Para qué? Para obtener determinados propósitos. Por supuesto que la especie debía ofrecer una condición objetiva de ser domesticable. Recordemos que el hombre viene domesticando los cereales desde hace 11.000 años. En definitiva, ¿qué es lo que hace la diseñadora? Inserta en un ente biológico, anida en un ente biológico, que es en este caso las raíces, las semillas de pasto o de avena, un plan de acción, que es efectivamente lo que hacemos todos los diseñadores y lo que hacemos los humanos, aunque no sean diseñadores, ¿sí? En este caso para ella este plan de acción es cómo navegan estas raíces dentro de sus propios sistemas técnicos de estructura. Espero no ir muy rápido. Algunas reflexiones finales que se plantea Scherer y que me planteo yo. Ella dice, ¿qué significa ser natural en el antropoceno? Que es la era donde hay un moldeado sincrónico y una modificación global, digamos, sincrónica de los ecosistemas en el mundo por el hombre, ¿sí? ¿El hombre no es también naturaleza o es una especie parásita del resto de su entorno? ¿Cuánto de artificial hay en el hombre mismo? Perfecto. Todos tenemos plásticos hace 2 años en nuestro organismo, microplásticos, para terminar. ¿Qué artefactos vamos a diseñar y qué sistemas lo van a regir? ¿Cerrados o abiertos? ¿Hasta qué punto podemos sabotear nosotros la naturaleza, pero con fines sustentables, que es lo que hace Scherer en su statement, en su manifiesto? Y por último, ¿cómo son estos espacios de relación entre los humanos y los artefactos que creamos? Bueno, muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad. Hermosa exposición, súper interesante. Muchas gracias, Claudia. Vamos a continuar con el último expositor del día de hoy, que es Roberto Gómez, que está desde México. Y luego de él vamos a abrir un espacio para preguntas o si quieren agregar un comentario final o algo más que les haya quedado pendiente de decir,
sería este el momento. Los invito también a las personas que nos están escuchando de la audiencia a dejar preguntas o comentarios en el chat. Muy bien, Carlos, ya estamos Hola, ¿qué viendo. tal? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México. El día de hoy quiero presentarles la introducción de una investigación que estoy a punto de realizar, que se llama Competencias y habilidades del diseñador gráfico post-pandemia, COVID-19, desarrollo profesional del diseñador gráfico, egresado a partir de las competencias y habilidades que empleadores solicitan. El caso de estudio son diseñadores gráficos egresados entre el año 2022 y 2023 del Instituto Tecnológico Latinoamericano en Pachuca, Hidalgo, México. No sé si se puede. Ahí está. ¿Cuál es parte de la introducción? Es que a 2 años de distancia del regreso presencial a las aulas, los alumnos, docentes, cursos, administración, tecnología y procesos de contratación y laboral han cambiado. Las habilidades, competencias, actitudes y aptitudes durante el proceso educativo en la escuela y los procesos de contratación a empleos en el rubro de diseño, llámese agencias, despacho de diseño, han tomado rumbos diferentes antes, durante y después del COVID-19. ¿Por qué nace esta investigación? Déjenme comentarles que durante 14 años fui docente en alguna universidad de aquí de México, pero tras un receso de aproximadamente 2 años, que fue el tiempo de la pandemia, salí, me dediqué a otras cuestiones y el año pasado regresé a otra institución en otro estado y me doy cuenta como docente que hay muchísimos cambios en cuanto a las actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos por parte de los alumnos. De igual manera, el proceso de contratación, el proceso de habilidades o algunas cuestiones que necesitan las nuevas competencias laborales en cuestión de diseño han cambiado. Es muy interesante ver cómo después de un receso de algunos años y regresar nuevamente, se pensaría que las cosas no han cambiado, pero sí, diametralmente fue una situación bastante fuerte, bastante interesante. Ahora que me integro nuevamente a la cuestión de la docencia, me surge esta necesidad de conocer qué es lo que está pasando en un entorno nuevo al que yo estaba acostumbrado. ¿Qué es lo que pasa en este entorno nuevo? ¿Por qué los alumnos tienen algunas nuevas competencias? ¿Qué pasa incluso con los maestros? El proceso de investigación va a abordar los siguientes contextos. Voy a estar enfocado en los diseñadores gráficos egresados durante los años 22 y 23 de este instituto, el ITLAM, ubicado en Pachuca, estado de Hidalgo, en México. También quiero ver a los administrativos y docentes de la institución, porque pareciera que únicamente los alumnos tuvieron algunos problemas, tuvieron algunas situaciones, pero no. También la parte administrativa, la parte docente de esta institución y seguramente de muchas instituciones hermanas en toda Latinoamérica han tenido esta cuestión. También es un momento importante para referirnos al programa de estudios de la licenciatura en diseño gráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Son estas competencias, son estas habilidades, son estas incluso actitudes las que siguen siendo igual o qué es lo que ha cambiado. Y también hacer un contexto con las agencias de diseño y despachos publicitarios de Pachuca, Hidalgo. El objetivo general de esta investigación es definir a partir de una serie de cuestionamientos cuáles son las habilidades, aptitudes y conocimientos que las empresas dedicadas a la contratación de diseñadores gráficos de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo solicitan a los diseñadores gráficos del Instituto Tecnológico Latinoamericano. ¿Qué es lo que ellos están solicitando? Y sobre todo nuestros alumnos, ¿cómo es que están surgiendo al campo laboral? Si se han cumplido las expectativas, si se ha quedado corto, si se necesitan reforzar algunas cuestiones. Si bien cada institución tenemos lo que son los aspectos tecnológicos, los aspectos curriculares, pero considero que ha habido una cuestión muy importante que tiene que ver con las aptitudes y las actitudes. Tengo 4 objetivos específicos. Entre ellos está ubicar el desarrollo educativo antes, durante y después de la pandemia COVID-19 de los diseñadores gráficos egresados durante el año 2022 y 2023 del ITLA. Explicar la afectación curricular en la generación de competencias, conocimientos y habilidades por parte de docentes del instituto durante la pandemia.
Describir el proceso de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes en la posible contratación de diseñadores gráficos en algunas empresas y despachos de diseño de la ciudad de Pachuca. Y creo que uno de los objetivos más importantes, algo que seguramente muchas de sus instituciones se encuentran en este momento revisando, que es retroalimentar el programa de la licenciatura en diseño gráfico del Instituto Tecnológico Latinoamericano a partir de los resultados obtenidos tanto por parte de los egresados como de los empleadores. Mi calendario de investigación, pues bueno, en enero es la elaboración del protocolo de investigación, en febrero la presentación y aceptación del protocolo de investigación, que ya está hecho, y la presentación del resumen en la tercera edición virtual de la Red de Investigadores en Diseño de la Universidad de Palermo, que es lo que me encuentro haciendo en este momento. Déjenme decirles que me encuentro muy contento porque es la primera vez que participo en un evento de esta magnitud. De hecho, soy de reciente ingreso. En marzo estaré haciendo la elaboración del marco teórico de la investigación. En abril, elaboración del marco referencial y conceptual de esta investigación. En mayo, la elaboración y aplicación de instrumentos y herramientas de investigación a los actores de investigación, lo mismo que en el mes de junio. Y en julio estaré haciendo la integración de la información, entrega y presentación de resultados. Yo espero que nuevamente con ustedes en este congreso que se realiza año con año en la Universidad de Palermo. Y a manera de conclusión, quiero citar a uno de los pedagogos más importantes de nuestro país, de aquí de México, el doctor Ángel Díaz Barriga, y él dice que se ha desaprovechado una inigualable oportunidad para desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir el currículo. Esto es, en vez de pensar los contenidos de su organización en las disciplinas, es poner estas al servicio de lo que la realidad está reclamando. Esto sería desaprender para aprender. Y quiero hacer una última reflexión. La pandemia lo que nos dejó, por lo menos en mi caso, fue cuestiones aún siguen siendo similares. La pandemia fue una oportunidad, fue un stand-by para poder reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Bueno, más bien fue el generar recursos alternos, fue el generar algunas cuestiones para poder sacar adelante el proceso educativo de nuestros alumnos. Y en algún momento este proceso de reflexión, es decir, ¿qué estamos haciendo? Si seguimos con las mismas actitudes desde la escuela, con las mismas aptitudes, con los mismos conocimientos, con las nuevas habilidades, es bien sabido que esta cuestión nos llegará en algún momento. El proceso de pandemia, si bien logró generar actitudes, logró generar algunas cuestiones que nos ayudaron a sobrellevar la educación de los alumnos, ahora es el momento en el cual vamos despertando de esto que fue la pandemia y tomar acciones, sobre todo para, como dice Ángel Díaz Barriga, desaprender para aprender. Les quiero agradecer. Mi nombre es Carlos Gómez, aquí dejo mis correos, porque también nos interesa mucho aquí en ITLA y en México el poder generar algunas cuestiones de investigación interdisciplinar y sobre todo con universidades hermanas de lo que es Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante. Bueno, este fue el último expositor de hoy. Quiero saber, Ale, si hay alguna pregunta en el chat. No, por el momento no han realizado, pero han compartido sus datos de contacto. Los invitamos también a los que no lo hayan hecho. Y bueno. Muy bien. Los escucho. Si alguien quiere hacer un comentario más, alguna pregunta, algún colega. Bien. Bueno, por mi parte, si no hay preguntas y ningún otro comentario que se quiera agregar, quiero agradecerles a todos por haber formado parte de esta comisión. Son todas investigaciones muy interesantes y sé que es muy difícil resumirlas en 8 minutos, pero lo hicieron muy bien. Espero que si tienen alguna cosita más, que se hayan quedado con la duda o que piensen que pueden complementar, se pongan en contacto, que se forme una red, que estamos desde muy diversos países. Y bueno, los invito a que participen de las próximas comisiones que tenemos a lo largo del día de hoy. Inicia otra a las 14 horas, tenemos otra a 16:30 y tenemos a lo largo del día de mañana también otras exposiciones muy interesantes, algunas que ya hemos tenido en los días anteriores, están muy relacionadas entre varias de las que hemos escuchado acá, así que los invito también, si tienen tiempo y ganas, a verlas desde YouTube a partir del 5 de abril. Les agradezco una vez más y seguimos en contacto. Nos vemos pronto.